Panorama Actual. Saludos amigos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en este programa de fin de año, hoy 31 de diciembre del año 2016. Hoy estamos despidiendo todo este año de grandes logros, de grandes problemas, de grandes situaciones y por qué no decir también de grandes esperanzas, ¿verdad? Nino Peña y un servidor Edwin de la Cruz estamos con ustedes para compartir diferentes aspectos, una especie de resumen de los acontecimientos más trascendentes que se han originado en nuestro país y con un invitado muy especial quien va a analizar estos tópicos. Él es Andrés Reyes Fortunato, será con nosotros en breve. Gracias Edwin, aquí. Gracias, este sábado, bueno, fin de año. Sí, sí. Final. Se fue el 2016, ya arranca el 17. Señores, gracias por la audiencia, por estar ahí. Este año, como bien dice Edwin, ha sido un año cargado de, bueno, como es la vida, de muchas buenas noticias y muchas malas noticias. Sin embargo, nosotros, como este programa tiene una característica que es de lo laboral, lo sindical, nosotros queremos decir que en el día de ayer, el periódico Hoy tituló en uno de sus editoriales el resumen de las centrales sindicales sobre lo que ha sido este año. Y dice que en cuanto a la parte económica ha sido una reiteración de lo que hemos visto durante los últimos tiempos, digamos, o los últimos 10 años. Que la economía crece, pero no así el desempleo, que está detenido, paralizado, y que el salario nuestro es igual, que tiene el mismo poder adquisitivo del año 1991, y que los empresarios mantienen su posición inveterada de no subir salario. La propuesta, el análisis de las centrales sindicales, su visión de este año es que los trabajadores fuimos en sentido general esquilmados por el sector empleador que se llevó más de 13.000 millones de pesos por salarios no pagados, no retribuidos, y que de esa cantidad mucho tiene que ver con el asunto de la parte del gobierno de no ajustar los salarios por indexación. Entonces que hay una ley establecida que solo se practica en pocas instancias. Una, Banco Central, las grandes instancias de este país sí practican, sí indexan salarios, que es eso igual, de acuerdo a los índices de precio de la inflación, pues se aumenta, se incrementa de manera automática el salario. En función de, puede ser 1%, 2 o 3, pero sube. No, para el sector laboral no sube. Mira, y hace tiempo esto, Edwin, hace tiempo que nosotros hemos mantenido que si aquí el salario se indexara, o sea, un aumento automático del salario por la inflación, no tendríamos que ir cada 2 años al comité de salario a pelear por un salario. Eso es lo normal, eso es lo que se hace en todos los países, pero aquí, que hay tantas dificultades para aumentar siquiera un peso siquiera al salario, pues no se hace. Y eso, por eso es que tenemos que ir cada 2 años, precisamente. Ahora en este año que viene ya, el 17, vamos a volver al comité de salario, que ya se fue y se detuvo la acción. Pero hay que decir que los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana han sido objeto prácticamente de burla por parte del sector empleador en materia de lo que tiene que ver con los salarios. Ustedes recuerdan que desde hace ya unos años se autorizó un aumento fraccionado que debía cumplirse en 2 partes, y la segunda parte no se iba a cumplir hasta que tuvieron que reunirse nuevamente luego de 2 años para esos fines. Porque había lo siempre, una resistencia del sector empleador a reconocer el derecho que tienen los trabajadores a vivir mejor. Y sobre todo, Nino Peña, que aquí se da un problema muy serio, y es que los empleadores, cuando hacen un aumento de salario, tienden inmediatamente a aumentar los precios de sus productos para compensar el aumento de salario que ocurre. Entonces,
¿qué sucede en el país? No hay un equilibrio. Se queda igual. Se queda igual. Se queda igual. Y a veces peor porque Se queda aumenta igual, más sí. de la cuenta. Sí. Y a eso es lo que llaman las centrales sindicales, que se produce un monopolio en el control de los precios de la canasta de primera necesidad y de otros productos. Hay un monopolio en manos de la clase empleadora de la República Dominicana que controla a su discreción este tema tan importante, tan neurálgico y que puede ocasionar tan serios problemas en la economía familiar de los dominicanos y las dominicanas. Esa es la parte. La otra parte tiene que ver con la propuesta, bueno, ya ambas hechas. El gobierno, ¿tú te acuerdas que presentó una modificación al Código de Trabajo, a la ley de 122, que ya tiene 24 años, el Código de Trabajo, y que se discutió durante meses allá en INTEC con la mediación de su rector? Se discutió durante meses esa propuesta y el tranque fue la conquista de ¿cómo se llama? Que no se negocia por los trabajadores. Caramba, me fue el nombre ahora mismo. Bueno, ya le diré. Tiene que ver con esa conquista económica que no se negocia para nada. Y lo otro es la propuesta de reforma a la ley de seguridad social, que ya también el gobierno planteó un proyecto para la discusión o una proforma de ese proyecto para la discusión. En ambas partes, en ambos proyectos de ley, los trabajadores no tuvieron ninguna participación. O sea, no se les consultó para la elaboración. Sí se le llama ahora para la discusión de tal o cual artículo y precisamente hay tranque en ambas. Una del Código Laboral en lo fundamental a la parte económica y la otra tiene que ver con la seguridad social, que hay cantidad de leyes que se reiteran y que cambian incluso la función, entre ellos del ISS que plantea su total desaparición. Entonces, por ello, son propuestas que este año se van a discutir, porque ya el año está entero, viene en un año completo, sí. Un año precisamente, aunque los políticos de este país no sean, pues siempre actividad política, pero creo que se va a concentrar en lo fundamental, en las discusiones de las leyes fundamentales que tienen que ver con este país, que es, como naturalmente, el Código de Trabajo, una, y la otra es la Ley de Seguridad Social, que amerita, que ya tiene 15 claro años, sí. Una reforma. Pero como tú dices, y es sabido por todos, todos esos aprestos se han realizado sin consultar y sin la presencia del sector laboral de la República Dominicana, representado en las centrales sindicales. Y es por ello, señores, que la CNTD llamó a hacer protestas y marchas en diferentes puntos del país, y efectivamente lo ha realizado, lo hizo en Santiago, lo hizo en Barahona, sí, claro, lo hizo en San Pedro de Macorís, lo hizo aquí en Santo Domingo, en marchas multitudinarias. También el sector de los trabajadores de la construcción, FEPTICOM, realizó una marcha muy importante hace unos días. Todo esto en llamar la atención del presidente Danilo Medina para que estos aprestos no continúen de la manera en que se están llevando a cabo, sin consultar a los trabajadores, en el entendido de que en el caso del ISS y todo lo que tiene que ver con el ISS es un patrimonio forjado con recursos de los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana que han estado aportando durante 60 años. Se me olvidaba, era la cesantía. La cesantía. Usted me fue sí, que es una de las grandes intenciones. Ha sido claro que los empresarios dicen que la cesantía es una doble cotización y que por eso, salvo que no haya sido un gran invento de la ciencia económica, ellos dicen que aquí, en este país, el Código de Trabajo es un instrumento que frena el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Bueno, lo único que frena, increíble. Lo único que frena es embolsillarse ese dinero. No, pero te hablamos de cantidad de dinero. Que ellos se siguen embolsillando el dinero de los pobres de este país. Eso claro que sí, señores. Aquí no hay forma y invito a los amigos televidentes a que para este año estén atentos con el tema de la cesantía, que los empresarios lo quieren eliminar. Cuando a usted lo despiden, a usted generalmente, no importa el salario que tenga, a usted le dan prestaciones que equivalen más o menos a 3 meses, más o menos 2 meses y medio, 3 meses. Eso le permite a usted moverse, resolver algunas cosas en lo que se reinserta laboralmente. Pero si a usted le quitan eso, usted va para la calle con una mano adelante y otra mano atrás. Entonces,
A veces no se escucha a nosotros hablando de este tema aquí, pero nuestro interés es que el pueblo se empodere de esta situación y esté velando para que grupos muy interesados en seguir enriqueciéndose y engordando sus cerditos, que son los empresarios, no sigan tratando de que esto sea eliminado. Y hay que estar atentos. Es el mismo caso de la seguridad social. Los empresarios están muy detrás de todo eso. Están muy detrás de todo eso. De que la seguridad social, como se conoce, sea eliminada, sin contar con el apoyo del sector laboral. Tú sabes, Edwin, que antes de nosotros entrar al programa, yo conversaba con nuestro invitado, don Andrés Reyes, hablando aquí de lo que los sociólogos llaman y los políticos llaman la anomia del país, la infuncionalidad de todo. Tú sabes que los empresarios tienen la costumbre de enviar a la tesorería sus empleados con salarios por debajo del mínimo. ¿Sabe para qué? Para no pagar la cuota de ley. Entonces te dejan al trabajador desprotegido. Oye bien. Que eso es un engaño al fisco. Oh, no, es un engaño a la ley de seguridad social. No solo eso, no. Eso es una crueldad. Yo no voy a poner a un trabajador que me trabaje en mi empresa y yo le pongo, lo reporto con el mínimo para que no me cobren por él. Y si ese trabajador se me hace accidente, y si ese trabajador me le pasa algo dentro del trabajo, como dice la ley, ¿qué yo puedo hacer por él? Habría que ver, si es que... Oye bien. Oye, le pagan correctamente por fuera, pero cuando lo reportan le pagan por debajo del No, menos, que le pagan menos. No, eso es increíble. Entonces, eso es entre otras muchas cosas. Bueno, el señor Sadalá, que está en la tesorería, ha dicho que la cantidad de dinero que se va de por ahí es enorme. Y entonces, lo peor de todo esto es que le dan una cesantía. No. Tú eres empresario, tú debes 100 millones. Mira, Edwin, vamos a una cosa. Dame 10 nada más. Por Dios. Dame 10 nada más. No, así no es. Bueno, en sentido general, antes de ir a la pausa para recibir a nuestro invitado, don Andrés Reyes Fortunato, para analizar diversos tópicos políticos, sociales, trascendentales del año 2016, en que las centrales sindicales y la que nosotros representamos, que es la CNTD, está muy enfocada en preservar los derechos de la clase trabajadora de la República Dominicana. Cesantía, el derecho a la constitución de sindicatos en las diferentes empresas, que aquí ha sido un problema también en este año 2016. La lucha por mejor salario, un salario decente, un salario adecuado, y ahora añadir la lucha en contra del monopolio que tienen los empresarios para modificar el precio de sus productos a su antojo. Eso, aquí definitivamente los diferentes gobiernos lo han dejado en manos de ellos en detrimento de los más necesitados del país. Y algo que hay que añadirle a esto antes de irnos a la pausa es que esta lucha no es solo de los trabajadores, tiene que ser una lucha de la ciudad dominicana, pues se trata de leyes fundamentales que dinamizan, empujan el carro de lo que uno entiende que debe ser en este país el progreso de la sociedad. La ley de seguridad social, que es vital. Si el país no se le dota de una legislación de ese tipo, moderna, democrática, justa, sobre todo justa y eficiente, vamos a cargar siempre con el peso de que damos un paso adelante y dos pasos para atrás. Así es. Regresamos en breve aquí en Panorama Actual. Señores, continuamos aquí en Panorama Actual y damos la bienvenida a un distinguido amigo, respetado docente, formador de hombres y mujeres de nuestro país, abogado, presidente del Grupo Constitucionalista, el doctor don Andrés Reyes Fortunato. Es un habitual, pero nos gusta hablar mucho con él debido a su capacidad analítica, su entendimiento, su análisis, que no solamente nos enriquece a nosotros, sino a ustedes, amigos televidentes. Don Andrés, gracias por estar con nosotros. Qué bueno. Don Andrés. Gracias a ustedes. Buen día, don Andrés. Buen día y felicidades. Andrés. Sí, muchas Nos felicidades. estamos preparando para encontrar un año nuevo, diferente. Así es. Yo quisiera hacer una pequeña corrección. Decir que don Andrés es el presidente de la Fundación de Militares de la Guerra de Abril del 75, donde ostentaba el grado de teniente.
para la época ya era un oficial, joven, pero un oficial. Y ahora es el presidente ad vitam de esa fundación. Y además fue candidato a alcalde por su municipio de Santo Domingo Norte. Villamella. Psicólogo además de abogado. Toda una personalidad con la que nosotros vamos hoy a hablar a tratar de resumir con él lo que ha sido este año 2016. Don Andrés, el 16, cuéntenos. Yo quisiera entrar por otro punto. Entra en el punto, don Andrés. Pero para hacerlo breve, pero es el punto más álgido, el punto más candente que está en este momento en el tapete. Es el caso de la delincuencia. Que tiene que ver, claro. Es parte del año 2016. Bueno, claro que sí. De años y de anteriores. Y de anteriores, pero en el 2016, en este repunto con atracos a bancos, instituciones bancarias, realmente trajo un malestar y un desasosiego. Los últimos acontecimientos estuvieron protagonizados por John Percival Matos, que todos conocen esa historia, saben cuál ha sido su desenlace, ¿verdad? Entonces yo quiero preguntarle en relación a este tema, delincuencia de una vez en el año 2016 y cómo usted, psicólogo, un formador, docente de hombres y mujeres, profesor de muchos años, en una experiencia única que usted acumula, ¿cómo usted ve el comportamiento de este joven que se dedicó de esta manera a cometer atracos? Y no solo eso, sino que tomó la decisión de enrostrar a las autoridades como que él era más que ellos. ¿Qué nos dice? Bueno, es interesante la pregunta porque la conducta del joven Percival es el reflejo de una sociedad en franco deterioro del sistema de jerarquía que hay. Ustedes saben que la jerarquía se ha perdido en la familia, donde los hijos no están respetando a los padres. Ustedes saben que antes, hace 40 o 50 años atrás, un alcalde pedáneo agarraba a una persona presa, lo detenía, y esa persona tenía que acompañarlo hasta el cuartel con un simple puñal que tenía el alcalde, pero eso era producto de un sistema de jerarquización social aceptado y bien desarrollado que se ha roto. Ese joven pone de manifiesto por dónde va la sociedad dominicana, que siendo hijo de un general, que debería ser un joven muy disciplinado, porque se supone que en el seno de un hogar de un alto militar debe haber orden, disciplina, porque eso es lo que significa ser un soldado. Soldados se forman se fraguan en un espacio de disciplina. Entonces, choca mucho que siendo hijo de un general sea quien más desafíe la sociedad. Pero la mayoría de los hijos de generales, no la mayoría, déjame corregirlo, muchos hijos de generales se han visto involucrados en una serie de irregularidades y de malos comportamientos y de respeto a las leyes. Sí, pero ¿qué es lo que pasa allí? Lo que pasa es que si nos ponemos a darle seguimiento a las mismas instituciones policiales y castrenses, nos vamos a dar cuenta que esta se ha deteriorado también. Un coronel, hace unos 4 años, en la carretera que sube al Santo Cerro, estábamos en una casa y delante de mí se le salieron las lágrimas por el deterioro que él veía que se estaba ocurriendo a lo interno. Hace unos meses, otro coronel, me junto con él, que fue mi alumno, y me hablaba con amargura sobre la indisciplina que se estaba dando a lo interno. Usted ve ahora que en la mayoría de los asaltos están involucrados ex policías o policías, ex militares. Usted ve ahora que cualquier civil mata a un militar, ya no hay respeto por esa ropa, ya no hay respeto por esa institución. Se ha deteriorado la disciplina en el país. Y ustedes se preguntarán, porque son más jóvenes que yo, por qué. Mira, desde el golpe de Estado del profesor Bosch a la fecha ha habido un deterioro ético y moral en la República Dominicana que ha repercutido en todos esos hechos que nosotros vemos. Por ejemplo, cuando Bosch llega al poder,
en el año de 1963, Bosch intenta hacer gobernar al país de manera institucionalizada. Y se refleja inclusive en la economía, como este hombre en 7 meses paga la deuda externa, como este país, como este hombre lleno de ética política acude a mercados del dinero, de préstamos internacionales, y en vez de hacer un gran préstamo para la construcción de la presa de Tavera y de Valdesia a los Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, lo hace en Suiza, bien lejos, donde hay mejores condiciones para los fines de préstamo para el país. Este hombre quiso adecentar la República Dominicana y nosotros íbamos a tener hoy, si Bosch no lo derrocan, un país como Taiwán, un país como Singapur, porque el país iba a actuar en función, las instituciones en función del mandato de la ley. Pero se desconoció el gobierno de Bosch y se desconoció la Constitución, se le da un golpe de Estado. Surge un gobierno realmente represivo y corrupto, que fue el gobierno del Triunvirato. Y en el gobierno del Triunvirato, los mismos militares, no todos, hicieron cantinas militares, transportaban mercancía en los aviones, en los barcos, haciendo competencia con los sectores comerciales del país importador y exportador. Bueno, esto provocó que militares honestos, como el caso de Fernández Domínguez, que tenía un ideal muy claro de lo que eran las Fuerzas Armadas, y esto se refleja en este ideario del coronel Fernández Domínguez, que recoge el mayor general Héctor Lachapelle. Este coronel forma un movimiento cuando le dan el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, donde él se dispone a luchar para que Juan Bosch retorne, y también la Constitución de 1963. ¿Qué dice este general, este coronel, formador de ese movimiento militar y democrático, cívico, militar? Él dice algo muy interesante que la sociedad dominicana hoy, a fin de año, debe de recordar. Él señala, hablando de las Fuerzas Armadas, él dice, las Fuerzas Armadas no solo son armas, deben ser sobre todo espíritu, amor a la patria, exponente de nuestra unidad de doctrina y dignidad nacional. O sea, los ejemplos tienen que venir de los cuerpos armados a la sociedad civil, porque usted llega a una academia y a usted lo tienen que formar para respetar las leyes internas y externas. Usted es un instrumento de paz y un instrumento de defensa del orden, de la Constitución, de la soberanía nacional. Con ese criterio funda el movimiento constitucionalista, porque estaba viendo que todo se estaba yendo a pique en el gobierno del Triunvirato. Y habla de las leyes, del incumplimiento de las leyes, este militar. En ese entonces. En ese entonces, señala él, dice, sin la obediencia a las leyes, la convivencia es imposible y la libertad también. Nadie estaría seguro si los malvados pudieran hacer lo que quisieran. Un joven que lo están buscando porque ha hecho una serie de atracos y en medio de eso desconoce tanto el orden de nuestro país, está tan poco identificado con las leyes nuestras, que hace un último asalto sin siquiera cubrirse el rostro, en un acto de desafío a las instituciones del país. Que si bien es cierto que hay corrupción, si bien es cierto que hay muchos problemas, eso viene de lejos y hay que analizarlo al paso y hay que tomar medidas también bien planificadas para poder salir de ella. Porque los consejos de los más sabios son lo siguiente: tú no puedes enfrentar la realidad de manera abrupta y violenta. Se habla del arma de la inteligencia, de la preparación, de la planificación. Se habla de planificar a corto, mediano y largo plazo. Esos son los consejos, por ejemplo, del maestro Sun Tzu. Entonces, Fernández Domínguez estaba claro cuando decía, repito, nadie estaría seguro si los malvados pudieran hacer lo que quisieran. La ley no priva a nadie de la libertad, sino que canaliza hacia el bien y permite que todos la disfruten. Necesitamos un país en orden. Por eso nosotros
nos sorprendimos cuando se quiso comparar al joven Percival con su acción con una acción revolucionaria, porque en desafío de un Estado que está muy cuestionado, no es verdad. Para nosotros es una acción vandálica que rompió todos los parámetros que pueden haber, inclusive de la propia delincuencia, que ha crecido aquí en la República Dominicana como consecuencia justamente de que el Estado norteamericano, el gobierno norteamericano, impidió que la revolución triunfara. Esto viene de lejos. Estas cosas que nosotros vemos hoy son reflejos de toda una historia que tenemos. Si el Estado dominicano es un Estado corrupto, clientelar y maneja a su antojo las cosas fuera de las normas jurídicas, tenemos que ver la historia nuestra. Por ejemplo, en el gobierno de Lili, de 1887, cuando Lili vence al grupo de la Revolución de los Moya y se instala en el poder en enero de 1887, inmediatamente trazó una línea para dividir al país, dividir al Partido Azul, que podemos desarrollar después de una pausa porque estoy... Así es, correcto. Vamos a una pausa y regresamos en breve aquí en Panorama Actual y nuestro invitado, el doctor Andrés Reyes Fortunato. Bien, señores, continuamos con Panorama Actual y analizando algunos aspectos importantes de este año 2016 y estamos conversando con Andrés Reyes Fortunato, quien antes de la pausa nos dejó con un tema muy interesante. Continuamos, don. Bien, le decía antes de la pausa que, por ejemplo, nosotros en el año de 1887 vimos cómo asciende al poder por segunda vez Ulises Heró, después de haber vencido en una revolución al grupo de los Moya que lo había asediado por motivo de fraudes electorales. Entonces él, para destruir el Partido Azul, destruir la fuerza de Luperón, lo que hizo fue que atrajo al grupo de Báez, de los Rojos, y hace nombramientos parecidos a lo que se hicieron ahora este año. El presidente de la República hace un acuerdo con Miguel Vargas Maldonado y atrae al PRD. Se provoca la destrucción de ese partido, la división, y se habla entonces de la unidad PRD-PLD en este momento. Pero en este momento es cuando el presidente hace una reelección, en este momento es cuando tiene que fortalecerse a lo interno por si acaso Leonel Fernández quiere volver al poder, lo que implica que va a haber una contradicción en el seno del PLD, porque el PLD no ha podido estructurar un proyecto de nación donde ellos tengan alternabilidad en el poder, sino donde se ve que se van a confrontar dos caudillos dentro del partido, dos líderes. Y esto no es conveniente para la nación, porque ya eso se dio hace más de 100 años. Se dio esto y el resultado fue catastrófico. Cuando Lili hace el acuerdo con el reducto de los baecistas, Báez había muerto en el año de 1884, pero él atrajo sus principales líderes. ¿Y qué hizo? Así como Vargas Maldonado fue nombrado jefe de Relaciones Exteriores, canciller, así nombró Lili a Manuel María Gautier, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Báez en los 6 años, la dictadura de 6 años de Báez, y entonces lo nombra en ese momento para fortalecerse, atrayendo a los rojos. El presidente Danilo Medina se fortalece atrayendo al PRD. 100 y tantos años después. Una unidad que nosotros planteamos hace 20 años. Nosotros planteamos la unidad PRD-PLD y la planteamos desde otra perspectiva. La planteamos desde la alianza Leonel Peña Gómez, después de un programa que favoreciera en términos de institucionalidad y desarrollo a la República Dominicana, hace 20 años. Pero ahora se reedita esta alianza
donde se nombra a Miguel Vargas Maldonado como ministro de Relaciones Exteriores. Esto lo hizo Lili hace muchos años. Aquí se están repitiendo cosas que no son convenientes para el país, porque la destrucción de las relaciones entre Luperón y Lili trajo como consecuencia el inicio de un siglo que terminaron tan divididos los líderes que hubo una intervención norteamericana en el año de 1916 y que esa misma intervención provocó la subida de un militar, no ya en el marco del grupo de militares caudillistas, sino donde él se hizo el caudillo de la nación, que fue Trujillo, y donde aprovechó todos los recursos del país para terminar con 51 pesos de cada 100 que había en el país, donde era en 30 años, se hizo el dueño de la nación. Entonces, nunca la división de los líderes ha traído buenos resultados al país. Por eso nosotros vemos que este año 2016 concluye con una posible contradicción entre Leonel Fernández y Danilo Medina, como le expresan dos cosas. Leonel Fernández estuvo repartiendo canastillas, cajas navideñas, como que ya está en campaña. Pero lo hizo el año pasado también. Sí, pero lo hace. ¿Pero qué hace Danilo? Alguien de su grupo publica una encuesta de Dorín Cabrera, que hace Dorín Cabrera, donde el presidente está apoyado por el 70% para que se vuelva a reelegir. Esto es terminando unas elecciones que tuvieron mucho que desear. Unas elecciones que tienen la característica de que el presidente se consigue que el Congreso de la República le cree las condiciones para él reelegirse, modificando la Constitución de la República. Eso es algo que se da en las pasadas elecciones, donde el candidato presidencial es reelecto y donde ese presidente que reparte canastillas hoy también fue superado en las contradicciones internas por la fuerza que en ese momento tenía el presidente. Para nosotros, la culminación de este año con ese asalto de este joven, que es un deterioro de la jerarquía institucional que hay en la República Dominicana, que es hijo de un militar, que refleja entonces que a lo interno de las Fuerzas Armadas hay un descuido con el aspecto jerárquico, que debe reflejarse en el hogar con la conducta de los hijos, y da pena porque conozco muchos oficiales generales y coroneles, oficiales superiores, de muy buena conducta. Ya le hablé de los que han llorado porque han visto el deterioro jerárquico que hay, que se refleja en un estado de inseguridad nacional cuando un joven que debería ser un modelo para la sociedad se convierte en un peligro desafiante para la sociedad, como es ese caso. Esto no se puede ver aislado ni de la política, ni de la economía, ni se puede ver aislado de la sociedad, ni de la familia, ni de la religión, ni de nada. Esto significa que el país tiene que reencauzarse. Para reencauzarse, nosotros entendemos que políticamente en el PLD, que es el partido, esta es la era del PLD, ningún partido en la historia dominicana, ningún partido, se había reelegido 4 veces consecutivas en democracia. En democracia aún sea entre comillas. Balaguer nunca lo pudo hacer. En su 4º intento, Balaguer fue vencido en el 1978, pero dejó sus garras prendidas para que la corrupción que surge con fuerza en su gobierno continuara. Cuando Balaguer astutamente negocia el que 4 senadores se le pusieran a su nómina para él tener el control de la senaduría, de los senados, del Senado, que era quien nombraba a los jueces. Porque si el PRD hubiese nombrado a los jueces, la corrupción y el crimen de Balaguer hubiera cambiado el rumbo, porque se iba a castigar. Claro. Sin embargo, al no castigarse, se anidó en el PRD al extremo de que Antonio Guzmán tuvo que darse un tiro cuando se dio cuenta que estaba rodeado de corruptos. Un hombre que era serio, honesto y que temía a una represión de Salvador Jorge Blanco, que era el candidato opuesto que había a él, a lo interno, que había ganado. Y que terminó finalmente en la cárcel. Salvador termina en la cárcel. O sea, el PRD asume la corrupción como un modelo de dominación de poder. Pero eso mismo también ha hecho el PLD, que aunque ha creado la infraestructura jurídica necesaria para poderla combatir, no lo ha podido aplicar. Nosotros no vemos nunca que el artículo 142, que establece la meritocracia para ocupar un cargo, se le ha dado paso.
Nosotros no vemos que el artículo 146 de la Constitución de la República, que prohíbe toda ese clientelismo y ese nepotismo, se ha podido poner en práctica. Nosotros no vimos en este año que el artículo 93 de la Constitución de la República, que ordena al Congreso hacer la supervisión y fiscalización de los gastos del Estado, se pudiera hacer. Aquí no se ha implementado nada de eso. Entonces, pero este año termina con esas deficiencias que nosotros entendemos que debe sentarse el presidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández, líderes del PLD, para tratar de buscar la institucionalidad del país a través de la institucionalidad del partido. El partido ha quedado huérfano de instrucción cívico, política, los locales están cerrados, no se le está dando cumplimiento al artículo 216 de la Constitución de la República, que obliga a los partidos políticos a que forme la voluntad de sus militantes. Sin embargo, todo está cerrado, violan el artículo 42 de la ley 275-97, en su letra F, que establece que los partidos deben tener locales abiertos en los principales municipios cabeceras de las provincias, abiertos siempre, todos están cerrados. Estamos yendo a unas elecciones que son más matadero electoral que la que rebatía y planteaba Juan Bosch, cuando nosotros vimos que el 80% de los senadores fueron reelectos, como fue el presidente, cuando vimos que más del 50% de los diputados fueron reelectos y los alcaldes, producto de ellos apoyar la reelección, donde no hubo convención. Si no hay convención, no hay confrontación de ideas ni propuestas nuevas, ni los electores pueden depurar antes de votar. Todas esas cosas le han hecho mucho daño a la democracia en la República Dominicana, a la política, y este político que se deteriora en términos del concepto disciplinario y jerarquizado, es el mismo que va a administrar los bienes del país y que va a crear las condiciones para que los obreros estén malpasando como hoy, que la policía esté malpasando como hoy, y eso hay que detenerlo. Aquí hay que hacer un desarrollo económico incluyente. ¿Por qué? Porque es excluyente. Lo único que explica que aquí haya más del 30% de los jóvenes desempleados y que un 70% no tenga empleo fijo en el país y que solamente un mal 30% pagados. Mal pagados. Entonces, lo único que explica es una administración política mala, que nosotros entendemos que ha sido copada por los líderes, que ahora hay que entender, el país tiene que entender en este 31 de diciembre, antes de comienzo del nuevo año, que aquí hay dos tipos de liderazgo fundamentales y hay que coger un camino. Hay un liderazgo tramposo, que es el liderazgo que compra cédulas, que soborna para poder tener funcionarios electos. Y debe haber el desarrollo de un liderazgo institucional, aquel que entienda que tiene que hacérsele reverencia y cumplimiento a la supremacía de la Constitución de la República, al principio de la legalidad, donde haya una jerarquización en lo que es los decretos, las resoluciones. No puede haber una ley que contradiga la Constitución, ni un decreto que contradiga la ley y la Constitución de la República, donde el ser humano, el dominicano y las dominicanas sepamos que la orientación fundamental que tiene que tener un país son sus normas legales. Hay que trabajar para eso. Y es lo que nosotros entendemos que deben hacer los dos grandes líderes del PRD y la oposición, del PLD y la oposición. Antes de hablar de candidaturas, hay que hablar de institucionalizar los partidos. Así queremos que venga el año 2017. A eso voy, don Andrés. La parte que tiene que ver, aquí en el país existe vamos a decir ahora mismo podemos decir que existe un partido único, que es el PLD. La debilidad de la oposición, su incapacidad para, como usted plantea, alternar una propuesta en que la gente crea, que la motive, que le enamore y que le haga mirar para otro lado. Mirar para acá y mirar para allá. Déjame mirar para acá ahora porque esta gente me pueden ayudar, yo como ciudadano,
a crear un mejor país como usted bien plantea. Sin embargo, don Andrés, la oposición de este país, los partidos alternativos, esta semana que concluye, estuvieron en la Junta, que yo sentí vergüenza ajena como dominicano. Bueno, eso es un derecho, pero caramba, si hay tanto problema en el país, fueron a la Junta a reclamarle una mejor repartición del botín. ¿Cómo me enlaza don Andrés esa actitud un tanto desfasada de la oposición, un tanto disco de la oposición, a su capacidad de juntar una propuesta capaz de presentar al país en las otras elecciones, o bien, para el trajín del diario Vivir Dominicana, una oposición creíble, unida y que contribuya con el desarrollo político y económico de la nación en otros estadios, en otros escenarios? ¿Eso es posible, Andrés? Mira, nosotros abogamos por eso. Tú sabes que somos constitucionalistas, venimos trabajando hace muchos años para que la República Dominicana conozca su historia, para que la gente no se deje engañar, para que la gente tenga conciencia del valor de su accionar político. Y para nosotros es, como para ti, para ustedes, es realmente chocante que en medio de un deterioro social como el que hay y político, se vaya a la Junta Central Electoral a hablar de la repartición de los recursos, cuando lo que debe de irse ante la Junta es decirle, miren señores, las elecciones del 2020, en esas elecciones no puede haber compra y venta de cédula, porque eso está prohibido por la ley 275-97, que es la ley electoral. Y ustedes están comprometidos a crear un organismo que vele para orientar la sociedad y la fiscalice y también la condene. O don Andrés también, a decirle a la Junta, miren, este año hay que trabajar por una ley de partido y una ley electoral. No se hizo eso. No, pero decirle a la Junta Central Electoral que si no aprueban la ley de partido, la ley 275-97 de la Junta Central Electoral establece en su artículo 3 las condiciones para que la Junta Central Electoral haga lo que tiene que hacer y resolver el problema. Mira la Junta como tal. La Junta como tal, así, sin la ley de partido. Mira, constituye una entidad, la Junta, de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable, con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren útiles para el cumplimiento de sus fines, en la forma y las condiciones que la Constitución, las leyes y reglamentos determinen. Y la Constitución de la República, en el artículo 212, le da potestad a la Junta Central Electoral para elaborar los reglamentos necesarios para resolver todos esos problemas que hagan diáfana, libre, transparente las elecciones. Es decir, que lo que falta es que haya un organismo con mucho sentido de responsabilidad, donde cada acción de ellos la puedan entender, que ellas la pueden realizar a partir de su sentido de responsabilidad y de su conocimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso, los constitucionalistas tenemos un caso. ¿A usted no ha dicho del caso? El caso nuestro, que hemos elevado a una instancia ante el Tribunal Constitucional. ¿Todavía nada, Andrés? No, el día 7 se vence de enero. El plazo, sí, de enero, para que ellos emitan una sentencia que debe ser favorable a aquellos hombres y mujeres que hicieron posible que han hecho posible que durante 51 años aquí haya un país libre en términos políticos y donde solamente los políticos deben asumir la posición correcta para sacarle ventaja a eso, como hemos estado hablando ahora. Sin embargo, el tribunal acogió y celebró el día 7 de septiembre la audiencia. Todavía estamos esperando, entendimos que la evacuación de la sentencia tenía que darse antes de los 4 meses, porque era sencillo, era un asunto de ley. Se fue el año. Se fue el año, porque es sencillo entender que el grupo de hombres que se sacrificó para que se cumpliera la Constitución de la República, el respeto a la institucionalidad, la soberanía nacional, que aportó vidas y bienes para que tengamos una libertad que ha sido mal manejada, y la corrupción y el estado de inseguridad que vive la sociedad como consecuencia de la delincuencia es un reflejo de eso, porque aquí se metió, durante 12 años se le metió miedo a la población, matando a los jóvenes más ilustres, mandándolos al exterior, persiguiendo a los demócratas, y ese miedo se le ha quedado metido entre los huesos a muchos funcionarios
que son incapaces de asumir responsabilidad por algún temor que se fundó en esos 12 años. Se creó la condición para que aquí no hubiera una unidad nacional en torno a la importancia del desarrollo social, político y económico del país. Y todo esto que estamos viendo, en otro programa lo podemos analizar y nos vamos a dar cuenta de por qué hoy a un juez le da brega tomar una decisión responsable, por qué un fiscal no se convierte realmente en el defensor de la sociedad, por qué se dejan sobornar muchos. Nosotros esperamos que en el caso nuestro no haya que hacerlo, nosotros confiamos en ese Tribunal Constitucional por el carácter de preparación que tiene y por el sentido moral y ético que muchos han exhibido. Además de la solemnidad. Bueno, señores. Si fracasa ese tribunal, fracasó el país. La República se hunde. Segundo. Señores. Nos quedan todavía un poquito más de tiempo, sí. ¿Cuánto lo queda? 3 minutos más. 3 minutos. Don Andrés, ¿el país tiene salida? Mucha salida. Vamos a ver. Si Leonel Fernández y Danilo Medina se unifican para crear un partido fuerte, cualitativamente fuerte, como el mismo Leonel Fernández lo ha planteado, esa es una salida, porque es un partido que está muy posesionado en la vida nacional. Sí, correcto. Si la oposición abandona la busca de pesos, Correcto. y se unifica y comienza a hacer lo que Danilo y Leonel deben hacer, si no lo hacen, se van a ganar la voluntad del pueblo. Si las iglesias continúan su militancia en base a la doctrina del Papa Francisco de una política por el bien común, hay mucha esperanza. Si nosotros cambiamos, nosotros tres, y los amigos televidentes que nos están mirando, cambia el país y puede cambiar el mundo. Decía ese gran hindú que todos recordamos, ¿ustedes recuerdan? Gandhi dijo, si usted quiere que el mundo cambie, conviértase en el mundo que usted quiere. Comencemos a cambiar. Y así avanzamos nosotros. Bueno, señores, yo creo que ha sido... Feliz Año Nuevo. Yo creo que ha sido una propuesta, unas palabras de don Andrés que nos llenan a nosotros de satisfacción y de orgullo. Gran mensaje, don Andrés, este fin de año, de cómo los dominicanos podemos avanzar, crecer como nación y dotar a las nuevas generaciones de una nación próspera en lo económico, en lo cultural, en lo social, feliz. Don Andrés, muchas gracias por su... Muchas gracias, don Andrés. Siempre es muy gratificante escuchar sus ponencias. ¿Usted cree que 30 segundos yo puedo tomarme? Sí, 30 segundos. ¿Puede 30 segundos? 30. Para nosotros recordarle al país lo siguiente. Las sentencias de los tribunales son determinantes para cambiar el carácter de esta nación. De corrupta, indisciplinada, a ordenada y honesta. Dice la Biblia, y es bueno que nos quedemos con este mensaje, en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, hablando de la importancia de las sentencias que castiguen, que haya un régimen de consecuencias, dice, por cuanto no se ejecutan luego sentencias contra las malas obras, el corazón de los hijos del hombre está siempre dispuesto en ello para hacer el mal. Bueno, ahí están los ejemplos. Muchas gracias, don Andrés. Gracias a ustedes. Amigos televidentes, el programa de hoy finaliza deseándoles a ustedes un venturoso año 2017 cargado de muchas bendiciones y que la clase trabajadora de nuestro país siga manteniendo las conquistas y logre nuevas. Pero para eso es necesario que ustedes estén atentos, amigos televidentes, para luchar y preservar esas grandes conquistas que tenemos y las que debemos lograr. Bueno, señores, de mi parte, pues feliz año y que este sea un año próspero para los dominicanos y de justicia, sobre todo, de mucha justicia. Hasta la próxima. Panorama Actual.